Es la palabra que se escogió en un concurso a través de Internet como la más hermosa del lenguaje humano. Amor es un concepto que en su intento de explicarlo se ha escrito millones y millones de páginas. Varios autores han sugerido cuáles son aquellos elementos del amor. El psicólogo Robert Stenberg, profesor de psicología en la Universidad de Yale, dice que hay 3 grandes ingredientes del amor. Él habla de esto en su libro El Triángulo del Amor. Dice que los componentes del amor son el conocimiento, la pasión y el compromiso. Otro autor tratando de explicar el amor, Henry Grunewald, de la Escuela de Medicina de Harvard en el área de terapia para parejas. Él escribe un libro que se llama Una pareja, 4 realidades. Y en este libro, él habla de los lazos que unen una pareja y a través de esos lazos él describe el amor. ¿Y cuáles son esos 4 lazos o vínculos? El primero él lo describe como el vínculo de apego y cuidado. El segundo, el vínculo de la amistad y el compañerismo. El tercero lo describe como el vínculo del deseo y la sexualidad. Y el cuarto como el vínculo de las redes sociales. Y así pudiéramos tratar de explicar cómo mucha gente concibe el concepto de amor. Lo interesante es que el amor, para poder comprenderlo en toda su plenitud, solo puede hacerse por medio de el conocimiento y la comunión personal con Dios. Voy a invitarles a abrir sus Biblias a la primera carta de Juan. Le un poquito más de audio, porfa, porque mi voz se está apagando. En primera de Juan, ven ustedes en el capítulo 3. Me acompañan leyendo el versículo 23, primera de Juan 3, 23. ¿Podemos leer juntos, hermanos? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Interesante. Juan resume el mandamiento de Dios para nosotros. Y dice que ese mandamiento tiene 2 componentes. El primero es que creer en Cristo. Y el segundo, amarnos unos a otros. Y partiendo de este mandamiento de conocer a Cristo y de amarnos unos a otros, Juan en el capítulo 4 explica ambas cosas. En los primeros 6 versículos del capítulo 4, Juan desarrolla lo que significa conocer a Cristo. Y en los versículos 7 al 12 explica lo que es amarnos unos a otros. No es la primera referencia de Juan al tema del amor. Ya en el capítulo 2, si ustedes ven, a partir del versículo 7 hasta el 11, él había hablado ya de la importancia del amor. Y en el capítulo 3, de los versículos 11 al 18, nuevamente Juan habla del amor. Lo que Juan toca en el capítulo 3, pudiéramos decir, es como el clímax del tema del amor que él ya ha desarrollado, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3. Y Juan nos lleva a un punto muy importante para explicarnos el porqué del mandamiento de amarnos unos a otros.
Si pudiéramos resumir Juan capítulo 4, de los versículos 7 al 12, que como decía, habla del amor los unos a los otros. Si pudiéramos resumir estos versículos en una sola oración, pudiéramos decir que somos un pueblo llamado a amar como expresión del ser y actuar de Dios. Así que si aprendes esto, ¿verdad?, habrás captado lo que quiero compartir contigo. Somos un pueblo llamado a amar. ¿A qué somos llamados? Pero amar, ¿por qué? Decimos como expresión del ser y del actuar de Dios. Entonces, el amor nuestro es expresión del ser de Dios y del actuar de Dios. Y eso es lo que Juan nos explica en el capítulo 4. Juan dice que el amor es parte del mandamiento nuevo y antiguo. Y brevemente, si ustedes me acompañan aquí mismo, en 1 Juan 2, el capítulo, en el verso 7, y para llegar al capítulo 4 es importante que veamos lo que Juan ya ha dicho acerca del amor. 1 Juan 2, a partir del 7, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que Juan dice, el amor es parte del mandamiento de Dios, el mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo. ¿En qué sentido es antiguo y nuevo? Es antiguo porque dice Juan que desde el día que ellos oyeron, ¿oyeron qué? Oyeron acerca de Jesús. Pudiéramos decir, desde el día que ustedes se convirtieron a Jesús, han escuchado que deben amarse unos a otros. Cuando llegamos y experimentamos ese encuentro personal con Cristo y experimentamos ese cambio en nuestra vida, escuchamos, ¿verdad?, tanto del amor de Dios como el mandamiento de amarnos unos a otros. Por eso Juan dice, esto no es nuevo para ustedes. Desde el momento que creyeron han escuchado este mandamiento. Pero dice, a la vez es nuevo. ¿Y en qué sentido es nuevo? Lo nuevo no es el mandamiento. Lo nuevo es lo novedoso del hecho de cómo se presenta ese amor. Porque está Juan haciendo eco de la palabra de Jesús en Juan 13, versículo 34. Y si me acompañan a Juan 13, 34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, lo nuevo no es el mandamiento de amarnos, sino lo novedoso de cómo debemos amarnos, como Cristo nos amó. Eso sí es novedoso, porque Cristo es la encarnación de ese amor y en un momento más vamos a ver un poco más profundamente esto. Así que, lo primero que Juan dice, hay un mandamiento de Dios, que creamos en Cristo y que nos amemos. Y para entender esto del amor, dice, el amor es parte del mandamiento de Dios. Pero también Juan, en el capítulo 3, dice que el amor es la evidencia de que estamos en luz y tenemos vida eterna. Rápidamente vamos al hecho, para entender de que el amor es la evidencia de estar en luz. Bueno, ya leímos aquí, ¿verdad?, en el capítulo 2. Dice que el que está en luz no puede aborrecer a su hermano.
El que está en luz necesariamente ama. Y en el capítulo 3, en el versículo 14, ¿están conmigo? Primera de Juan 3, 14, ¿me acompañan? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, ubicándonos, decíamos, somos un pueblo llamado a amar. Y el amor va a ser expresión del ser y el actuar de Dios. Y para comprender esto, Juan nos dice, hermanos, el amor es parte del mandamiento de Dios. Luego nos dice, el amor es expresión de estar en luz, porque aquí en su carta dice Juan, Dios es luz. Y reflejar la luz de Dios es amarnos. Luego Juan dice, amar es expresión de la vida que Dios nos ha dado. Es lo que dice, en esto sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Y cuál es la prueba de eso? En que amamos a nuestros hermanos. Así que si tú quieres medir tu vida espiritual, tienes que mirar a tu corazón. ¿Amas? Porque esa es la prueba de que tienes vida eterna. ¿Qué hay en tu corazón? Porque normalmente el corazón sin Cristo está lleno de resentimientos, ¿no es cierto? De rencores, de envidias, de celos. Y eso nos impide amar. Pero cuando Cristo viene y perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón, nos da la capacidad de amar. Y la prueba de esa vida que tenemos es que podemos amarnos. Quizás lo que era imposible, amar a alguien que nos ha ofendido, que nos ha herido, que nos ha dañado, en Cristo es posible, porque al experimentar el amor de Dios, podemos amar a aquellas personas. Así que dos cosas Juan nos ha dicho, que el amor es parte del mandamiento de Dios y que el amor es la expresión de estar en luz y tener vida eterna. Nos movemos entonces al capítulo 4. Y aquí Juan nos dice que el amor es el reflejo del ser y el actuar de Dios. Vamos a ver el amor como parte del ser de Dios. En el capítulo 4, en el verso 7 dice, amados, ¿qué? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la Biblia hay 4 declaraciones sobre el ser de Dios. Juan nos da 3 de ellas. En el Evangelio, en el capítulo 4, dice, Dios es espíritu. En la carta, en el capítulo 1, nos dice, Dios es luz. Aquí en el capítulo 4 dice, Dios es amor. Y el autor de Hebreos dice, Dios es fuego consumidor. 4 declaraciones teológicas muy importantes sobre el ser de Dios. Pero esta declaración sobre el amor de Dios es muy importante. Dice, Dios es amor. No está diciendo, Juan, que una de las actividades de Dios sea amar. No eso significa Dios es amor, de que Él como parte de sus actividades ama. Si lo que Juan está diciendo, que Dios es amor, su esencia, su naturaleza es amor. Entonces todo lo que Dios hace, lo hace de una manera amorosa. Eso es diferente. Ustedes pueden preguntarse, bueno, si eso es así, ¿cómo explicar algunos temas teológicos de la Biblia? Bueno, Dios nos ama y en su amor no oculta nuestro pecado.
sino que con su luz, ¿qué hace? Hace manifiesto nuestro pecado. Y ese es un acto de amor. El mostrar, el sacar a luz nuestros pecados, porque solo estando conscientes de nuestra necesidad espiritual, podemos ir a Dios. Entonces lo que Dios hace, lo hace de una manera amorosa. Pensamos, ¿verdad?, que amar es solapar. No, Dios no solapa nuestro pecado, lo manifiesta amorosamente para hablar a nuestro corazón. A través de su amor, Él nos manifiesta su justicia. Pero la justicia de Dios también siempre está acompañada de su misericordia. Por eso Juan dice, Dios es amor. Entonces, la motivación que tenemos para amar es ser un reflejo de lo que Dios es. Y Dios es amor. Es como pretender ser hijos de Dios, pero no parecernos en Él en nada, ¿no? Hay extraños casos, ¿verdad? Que los hijos pudiéramos no parecernos físicamente a nuestros papás, porque la genética es a veces compleja. Pero normalmente los hijos somos un reflejo de los papás. Entonces, decir que somos hijos de Dios y no reflejar lo que es Dios es una contradicción. Por eso Juan dice, amémonos porque Dios es amor. Entonces, el llamado a amarnos es reflejar el ser de Dios. 2, decíamos que el llamado a amarnos es reflejar el actuar de Dios. Vamos a ver ese actuar de Dios. Aquí mismo, en el versículo 12, en el versículo 9, dice, en esto se mostró que el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amamos porque reflejamos el ser de Dios y amamos porque reflejamos el actuar de Dios. Juan nos da una evidencia del amor de Dios y esa evidencia es un evento histórico, un hecho palpable. Dice Juan, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? En que Él envió a su Hijo por nosotros. Lo mandó en la forma de un pequeñito. Y eso es lo que nos preparamos para recordar el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es un recordatorio de ese actuar de Dios, que es la manifestación de su amor por nosotros. Y no solamente nos dice que la venida de Cristo es la manifestación del amor de Dios, sino dice, en esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo para que sea la propiciación por nuestros pecados. Allí está el actuar de Dios. Entonces, somos llamados a amar como pueblo de Dios. Y ese llamado es un reflejo del ser y del actuar de Dios. Pero hay algo más interesante que dice Juan en el versículo 12. Y vean ustedes esto. ¿Podemos leer juntos el verso 12? Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo que Juan está diciendo es que al amar reflejamos el ser de Dios, al amar reflejamos el actuar de Dios, pero también dice Juan que al amar hacemos manifiesto a Dios al mundo.
ven ustedes, hay dos ocasiones que Juan dice que nadie ha visto a Dios. ¿Se acuerdan del Evangelio en el capítulo 1, el versículo 18? Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él lo ha dado a conocer. Entonces, nadie ha visto a Dios porque Dios es espíritu. Pero Jesús viene y nos muestra, nos manifiesta, nos revela a Dios. Y aquí Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y ese hecho de que a Dios no se le ve, Juan dice, pero hay una manera como Dios se quiere manifestar al mundo. ¿Y cuál es esa manera? Si nos amamos unos a otros. Nuestro amor va a ser la encarnación, por decirlo así, ¿verdad?, de la presencia de Dios en el mundo. Así como Cristo es la encarnación de Dios, cuando nosotros nos amamos, hacemos que la gente pueda ver palpablemente a Dios. Qué interesante, qué profundo es esto. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si se aman los unos a los otros. Hermanos, cuando la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Eso debe hablar a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Porque nosotros tenemos una manera de hacer visible a Dios al mundo. Y la manera de hacer visible, tangible a Dios al ser humano es a través de nuestro amor. Porque cuando nos amamos, estamos expresando lo que es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuánta gente no puede ver a Dios? Y quizá porque nosotros con nuestras acciones, nuestras actitudes, hemos puesto un velo para que ellos no puedan ver a Dios. Y Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece con nosotros. Él se hace presente, se manifiesta. Qué privilegio y qué responsabilidad. Porque así como Cristo vino para revelar a Dios, Dios ha dejado a la iglesia para seguir revelando la gracia de Dios. Y eso lo logramos a través de la práctica del amor. Así que yo quiero que nos llevemos algo muy concreto esta mañana. Somos un pueblo llamado a amar. ¿Sí? ¿Somos un pueblo qué? Y en ese amor, ¿verdad? Decíamos, somos un pueblo llamado a amar como expresión del ser y del actuar de Dios. Del ser porque Dios es amor. De su actuar porque Él envió a su Hijo como muestra palpable de su amor. Y cuando nos amamos, hacemos posible que Dios se haga visible a esta sociedad que tanto necesita de Él. Así que cuando pensamos en prepararnos para celebrar Navidad, hemos hablado del gozo. Dijimos que el gozo es resultado de experimentar el perdón de Dios. Hemos hablado de la esperanza y decíamos la esperanza nace de la confianza que podemos tener en la palabra de Dios. Y hoy al hablar del amor, reafirmamos que debemos amarnos por 3 razones. Porque Dios es amor, porque nos ha mostrado su amor en Cristo, y debemos amarnos porque al amarnos hacemos visible a Dios ante el mundo. Que el Señor nos bendiga.